Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVOs. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy acostumbrado a saludar de esta manera, perdón porque hago podcast. Soy Mariano Cholaquian de La Batea y vengo a presentar una charla sobre X-Men. Tengo dos personas que saben un poco de X-Men, que tienen muchísima experiencia en el tema. Uno es Luciano Vecchio, dibujante fundamental, podemos decir, en el cierre de la etapa de Krakoa. Hizo Resurrection of Magneto, Perdón, pero me hago unos líos con los nombres. Rise of Powers of X. Sí. Bien. ¿Y qué más hiciste en Krakoa? La Hellfire Gala del año pasado, la última que de eso hizo. Vamos a hablar bastante. Y Iceman, que tiene la característica de que también lo escribí. Es pre-Krakoa, sí. ¿no? No, es durante Krakoa. ¿Es durante Krakoa? Sí. Ah, muy interesante. Sí. También está conmigo Pato Oliver, ilustrador. Saco el currículum vitae. Ilustrador, diseñador gráfico, dibujante, historietista, fan de X-Men y podcaster también. ¿Cómo andás, Pato? ¿Cómo va? Gracias. ¿Todo bien? Ya saludarte es como una... Hablamos todos los días. Todo el tiempo, todos los días. ¿Por qué nos gusta X-Men tanto y por qué somos fans de X-Men más de X-Men que de otros superhéroes, ¿no? ¿Por qué están un pasito, un escalón más arriba y pensamos que por ahí le puede gustar más a la gente que no está acostumbrada a abordar superhéroes? Para mí lo primero que me llamó de X-Men es el factor drama novela que tiene. Son superhéroes pero tienen dinámicas interpersonales que quizás no había visto ningún superhéroe en su momento yo. Tienen como una cuestión muy humana entre ellos y una cuestión medio familiar inclusive en la dinámica que tienen. Y me parece que hay muchos animes y mangas que eso también se ve, ¿no? Como de la familia medio formada. Estoy pensando en Caballeros del Zodíaco, lo primero que se me viene, ¿no? Igual son todos medio hijos del mismo padre, me parece. Sí, puede ser. Hay algo ahí medio que... Pero digo, esta cosa como de la familia construida, me parece que los X-Men la tienen muy fuertemente. Y también tienen algo que a mí me gusta mucho, que después en las últimas ficciones que aparecieron en muchos lados se usa más, el tema del colegio, la escuela como un espacio donde ocurren las cosas. Super japo. Súper, sí. Hero Academy, todas esas cosas me parece que va muy por ahí. Y Lu, desde la parte gráfica, cuando empezaste a laburar con los personajes, vos habías hecho otros trabajos en Marvel. ¿Cuál sentiste que fue la diferencia al entrar a las puertas del Instituto Javier? X-Men en Marvel justo tiene una jerarquía de importancia que es... no sé, está el resto del universo Marvel y está X-Men. Es como un universo dentro del universo y un punto es como un género dentro del género. Como todo el mundo de X-Men tiene su propia lógica, que también lo que genera a veces esas incongruencias que decís, ¿por qué ellos son odiados y Spider-Man no? Sí, no. Pero bueno, el mundo sentido. También funciona con odios. Jameson es consecuente. Sí. Pero digo, bueno, esa es una característica fuerte y que también se refleja en el fandom y o sea, trabajar con X-Men es exponerte de un modo que no es lo mismo que estar dibujando otras cosas que hice antes como Iron Heart of Champions, que tienen otro tipo de público, con otra presencia online, no sé, como te sentís la presión es mucho más grande. ¿Cómo sentiste que era el público de X-Men? Además de ser por ahí más fanático. Sí, y la verdad que conmigo muy generoso, porque yo desde muchos años antes de arrancar a laburar oficialmente con X-Men, sí tuve mucho fan pidiéndome commissions y como arengándome para que sea parte de ese mundo desde antes que Marvel me lleve hasta ahí. Así que conmigo siempre lo encontré súper generoso y muy cálido y bienvenido. También muy crítico. Pero... Muy crítico. Sí. Bueno, pero todos los fans exigentes. Hay muchas etapas de X-Men, Pato. La más emblemática es una en particular, que es lo que pasa en las historietas desde los 70 hasta finales de los 80 con Chris Claremont. Sí. Para vos, hoy alguien que quiere empezar con los X-Men, ¿tiene que agarrar esa etapa o cómo arranca? ¿Qué hace? Para mí,
Digamos, yo creo que lo primero que haría a una persona que quiere leer X-Men es preguntarle qué le gusta para entender un poco cuál es la época que más le puede llegar a interesar para leer. La etapa de Claremont es una etapa de 14 años, pero lo que tiene de ventaja es que tiene un acompañamiento que es el dibujo animado de los 90, que está muy inspirado en esa época. Entonces hay como un ida y vuelta bastante interesante para ahí. También tiene que ver, me parece que está bueno pensar cuáles son tus consumos a nivel visuales para ver por qué manera puedes recomendar. Alguien que vio las películas, hay un par de etapas que están buenas, no sé, la de Morrison me parece una etapa que puede ser interesante. Si leíste DC o estás leyendo algo de, no sé, te interesa algo un poco más complejo a nivel trama intelectual de los personajes y medio humor, me parece que Morrison maneja mucho humor. Después hay algunas que son más clásicas y más contenidas. Lo que le está pasando a los cómics de X-Men a favor en ese sentido es que, como está mucho pensado en el formato del trade paperback, digamos, de armar como cada 12 números o 8 números un libro, los autores están seteados para armar historias que formen arcos cortos. Entonces no es que es impenetrable entrar ahí, porque decís, bueno, te recomiendo, mira, léete de trade paperback que está escrito por tal y dibujado por tal, son 12 números, cuentan esa historia y está contenida. Y también hay una cuestión de que pensar a los X-Men como 40, 30 años de historia también es raro, porque en realidad se va compartimentando X-Men también, y vos tenés series que focalizan en cosas distintas, que también son X-Men todas, pero capaz te podés meter por el tema que te interesa. Recién hablamos de los colegios. Hay un montón de títulos de X-Men que son centrados en los estudiantes, por ejemplo. Entonces, no sé, si te gusta Atelier Witch Hat, seguro que vas a querer leer Academia X, por ejemplo. Esto de que tenga tantos personajes, ¿para vos es un problema para un nuevo lector? ¿Le puede generar, porque puede generar miedo? Sí. ¿Necesitas conocerlos todos para leer? No, para mí no, porque primero una cosa que yo recomiendo es, si vas a leer X-Men y tenés algún amigo o una amiga que ya leyó, decirle que te haga un previously, como que te dé si vas al tipo, quiero leer este título nuevo, haceme un audio contándome un poco qué tengo que saber para entrar en temas. De hecho yo lo hice con alguien que está sentado ahí. Y funciona, porque no tienes que saber todo el lore. A ver, hay personajes que ya son históricamente conocidos porque los viste en videojuegos, los viste en la tele, Cíclope, Wolverine, Tormenta, ya sabés quiénes son. Y hay algo que pasa en el cómic norteamericano que está bueno, que se lo critica, pero para mí sirve en este caso, es que los personajes son medio personajes como si fueran los dioses que están condenados a repetir su historia constantemente. Bueno, hay algo de eso donde ya sabes cuáles son los temas que le pasan a Tormenta, ya sabes los temas que le pasan a Cíclope, ya sabes los temas que tiene Wolverine. Entonces esos personajes ya más o menos están cubiertos. Y después, para mí, que aparezcan personajes que no conoces es un plus, porque es lindo no saber también cuando lees. Te genera curiosidad y tenés ganas de leer más de esa forma a veces. Y de hecho, esos personajes nuevos suelen ser los personajes donde los autores ponen como generalmente su foco para desarrollar las historias que más quieren hacer. Porque como son un canvas nuevo, los aprovechan mucho. Aparte, casi todas las historias de X-Men tienen el dispositivo de un personaje que es el punto de vista del lector, desde Kitty Pryde en adelante, o Rogue en la primera película. Siempre hay un personaje que también está conociendo a todos esos personajes junto con vos. Y de hecho ahora está, justo en este momento, esta semana y las que vienen, está la etapa From the Ashes de X-Men y están empezando los títulos de nuevo. Otra vez, con todo lo cual es nuevo. El momento, si querés saltar, a empezar a leer X-Men ahora. ¿Cómo es eso para empezar a laburar el abordaje de los personajes? ¿Cómo te los presentan? ¿Te obligan a ya haberlos leído todo y conocer todas las etapas? Porque esa es por ahí una fantasía que tiene el lector, que el autor sabe todo sobre esos personajes y a veces algunos se hacen que son fanáticos de la primera hora y la realidad es que es imposible. El que dice conozco todo está mintiendo, por más que sea muy fan. Sí, totalmente. Yo de hecho no conozco todo de X-Men, conozco algunas épocas que son las que a mí me interesaron leer a lo largo de la vida. Siempre fui más lector de DC. El trabajo me llevó más a enfocarme en Marvel, pero sí me gusta, si bien no me lo exigen, cuando yo arranco un encargo, siempre hago la tarea, me empapo bien de los personajes, toda la información está accesible, los títulos y toda la historia de publicaciones se puede leer fácilmente. O sea, no te lees todo, pero haces un repaso, vas a momentos clave que construyen
la biografía de esos personajes. A mí me gusta hacerlo porque soy esa clase de nerd y también como lector me gusta cuando se nota que los dibujantes se toman ese trabajo. Entonces, es algo que en mí completa todo el círculo. Soy un dibujante que es fan del género. Así que bueno, eso no es una exigencia, pero yo lo doy todo. Luis, hiciste la tarea, claro. Sí, hay que sentarse y estudiar un poco qué traen los personajes ya de base y en sus diseños. Hay un laburo tuyo que lo mencionamos hace un ratito, que es la Hellfire Gala del 2023, donde además de conocer a los personajes, les cambias la ropa para esa ocasión en particular. Primero, ¿cómo haces para decir, hay que entenderle la personalidad al personaje para cambiarle la forma de vestirse? Porque ya no es la guía de diseño que, bueno, viene siguiendo, sino es comprender a esos personajes. Y el trabajo de diseño, ¿cómo se hizo? Para mí me encanta el trabajo de diseños de trajes, tanto en diseño de trajes de superhéroe como en Hellfire Gala, que es un evento donde se visten de gala. Es como la Met Gala. Es como la Met Gala y también es como un challenge de RuPaul. Yo lo vivo así. También. Es como un challenge de diseño donde yo lo que hago es repasar el personaje, su personalidad y sus poderes que tienen que estar reflejados en ese traje de gala, y me armo unos boards con refes de todo lo que usaron a lo largo de su historia, cosas de moda del mundo real que me interesa usar para esto, y también lo hago cada vez que diseño diseñé el traje de Iceman que quedó como oficial, otros personajes que diseñé de cero. Siempre hago eso, trato de mirar toda la historia del personaje y ver qué son como esas notas recurrentes que hacen que algo sea icónico, y al mismo tiempo, ¿no? Y tratar como que se modernice a la vez y que sea relevante al momento. Igual mi criterio cambia todo el tiempo, o sea, trato de divertirme primero y que eso se note. Y también con la Hellfire Gala lo que pasó fue que, como es un concepto relativamente nuevo, o sea, se hizo 3 años nomás, y cuando salió el primer año estábamos todos estallados como, wow, ¿qué es esto? Y todos salimos a hacer fanart también, como era un evento que te invitaba a jugar extraoficialmente a hacer tu diseño de tal personaje. Entonces también me pasó que a raíz de que hice varios diseños porque tenía ganas, sí, claro, me llamaron para después participar oficialmente del evento. Pato, X-Men se banca algo como una gala, sí, y por ahí la Liga de la Justicia no sé si se lo bancaría. ¿Por qué? Igual en las últimas, creo que los Vengadores estuvieron invitados en varias, ¿no? Sí, en las 2 últimas estuvieron. Lo que pasa que la idea de que los X-Men, para mí, que los X-Men sean los que construyan la gala, tiene que ver con la identidad propia de los X-Men también, de que son como un poco lo que rompen con la norma dentro de la presentación de los héroes en general. Creo que habla del ADN de la serie también, que ellos sean un poco, y Krakoa, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era una isla donde vivían todos. Hablaba un poco también de que ellos eran como los anfitriones, y me parece que es un espejo también de lo que pasa cuando ves la Met en un punto, ¿no? Es un poco complejo lo de la gala en general, sobre todo porque la base de la gala es, históricamente, en realidad es un lugar que era bastante... el Fire Club, que era como medio como un club privado en Manhattan. Pero después también es el reflejo de que los X-Men no son solamente un grupo de superhéroes, sino que son una nación, una sociedad y una cultura. Claro. Ese es el quiebre principal que tuvo X-Men en los últimos 20 años ya, porque con Morrison un poco pasó, que dejaron de ser un supergrupo y se volvieron una cultura y una sociedad. Por eso también es que está como en una línea medio al costado del resto del universo Marvel. Puede funcionar sin necesidad de la interacción constante o con interacciones un poco más suavecitas. Sí. Hablando de romper la norma, con Iceman particularmente, Luciano, te tocó ser uno de los, sino el primer guionista argentino. Argentino sí. Argentino. No sé si no el único, creo que sí. A Fabián no lo contamos. A Fabián Nicieza, claro, no sabemos cuál es. Estuvo escribiendo X-Men en los 90, pero solo se crió acá en Argentina y no tiene ningún tipo de identificación cultural. Entonces sos vos. Creo que tuvo una crianza hasta los 2 años. Y además dibujaste. Y además
le cambiamos la biografía a Iceman. O sea, no lo hiciste vos, pero profundizaste en ese sentido. ¿Qué te supuso ese desafío tan grande? Bueno, eso fue medio increíble y medio fortuito, porque sucedió a raíz de que, no sé, en la cuarentena, viste que hubo como un parate de producción de Marvel. Me encontré con mucho tiempo libre y traduje mi libro Sereno, que es un cómic que salía acá en el mercado local, y en ese ponerlo en inglés le llegó a a una editora de Marvel y le encantó y me dijo como, che, ¿no querés hacer algo con Iceman? Y después me pasó que yo dije, esta es la única chance que voy a tener probablemente, y para mí tengo que hacer algo que sea muy significativo para la biografía del personaje, y que sea significativo para mí también. Yo como no escribo principalmente, o sea, me gusta escribir, pero no es a lo que me dedico principalmente. Entonces, las veces que lo hago, trato de que sean historias sentidas y que a mí me hagan una diferencia, y que probablemente eso repercute después en cómo le llega al público. Pero bueno, también fue así, hacer la tarea, leerme todo lo que pasó con el personaje hasta ese entonces para decir, bueno, ¿qué tengo yo para decir a través de esto? Yo soy medio de las abstracciones y de los personajes como arquetipos, entonces me pongo a pensar qué representa Iceman puntualmente como individuo y no como parte de los X-Men, o qué representa su poder del hielo, como, y sus ejes temáticos que son tipo los bloqueos emocionales, el potencial de poder que es todo el tiempo fluctuante. Y bueno, yo entro a pensar así en modo de agarrar todas esas piezas de rompecabezas y tratar de darle sentido. Y si bien era una historia que se me pedía mucho menos que eso, porque era una historia en 4 partes muy cortas. En total, ¿qué tiene? Ahora es el equivalente a 40 páginas de cómic. 40 páginas de historieta tradicional. Claro, y yo me lo tomé como, bueno, voy a hacer una novela gráfica hiperconcentrada, dándolo todo. Y pues, probablemente sea mi única chance y lo voy a hacer. Había tenido un descubrimiento Iceman sobre su sexualidad muy reciente, pero no se había explorado demasiado, o por lo menos muy torpemente. No, tuvo... Sí, hubo 2 series escritas por Sina Grace, que en total completan como 20 números. Tuvo un recorrido bastante explorado, pero bueno, este era como el capítulo siguiente. ¿Qué pasaba después? Y además ahí también se descubre que tiene mucho más poder del que hasta el momento es que ese es un tema entendía. Constante, ¿viste? Como el tema de los poderes Omega, o sea, de la clasificación Omega de los X-Men, que es no tenés límite del potencial, pero después es muy difícil hacer historias con eso. Entonces ves que los personajes están todo el tiempo fluctuando. Y yo quería encontrar una explicación que tenga algún sentido, que es básicamente que no todos operamos que ninguno de nosotros opera todo el tiempo al 100% de nuestras capacidades. Somos personas fluctuantes. Bueno, también sirve como Deus Ex Machina eso. Sí. Del poder Omega. ¿Algún problema? Tuki, estoy a mi máximo potencial ahora. Total. Pato siempre me explica y me instruye sobre algo, porque ahora se puede hacer literalmente. Bueno, Iceman sale del placar. Pero siempre me hablaste de esto de la codificación y que es algo que en X-Men está muy presente. O sea que resulta casi que lógico que en algún momento hubiese pasado con esta franquicia en particular en comparación a otras de la editorial. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, bueno, el tema de la codificación queer yo creo que hasta en los 90 más o menos respondía a un órgano de autocensura instaurado en las historietas, que es el Comic Authority, que se creó en el 54. Después se modificó en los 70 por un tema de que había que hablar de el tema de consumos de drogas y porque le pidieron a las editoriales que hablaran del tema para concientizar sobre eso. Pero básicamente el editor de los 80 de Marvel, Jim Shooter, era medio estricto con eso y no quería que se hablara explícitamente bajo ningún concepto sobre sexualidad, y sobre todo si era alguien gay o trans. Eso. Entonces los autores lo que hacían eran, a través de metáforas, constantemente referenciar a situaciones que remitieran a eso. Y la metáfora mutante funciona muy bien porque es una persona que dentro del núcleo familiar tiene que ocultar algo de su propia identidad
Y a diferencia de lo que pasa con la cuestión de etnia o racial, no es que vuelve a su familia y se encuentra con que su familia son afro. Él vuelve a su familia y se encuentra con que tiene que ocultar algo de él, que es mutante en este caso, y si en lo posible su poder no es visible, mejor, porque puede por lo menos caretear que es humano. Entonces, Chris Claremont y un par de escritores lo que hacían era todo el tiempo construir historias donde los lectores como Luis y yo, cuando éramos chicos, leíamos esos cómics y decíamos, no me estás hablando de mutantes, me estás hablando de otra cosa. Y después lo confirmaron con el tiempo y estuvo bueno eso, pero cuando nosotros éramos chicos navegábamos esa situación constantemente buscando las pistas para poder encontrar esos códigos escondidos entre líneas. Y para mí estaba bueno porque era una gimnasia muy inteligente de los escritores de cómo encontrarle la vuelta al código y poder hablar de un montón de, no solamente estos temas, había un montón de otros temas, y hablarlos de una manera muy buena. Yo creo que ahora ese recurso a veces no hace falta utilizarlo porque está bueno hablar de eso directamente y no darle tanta vuelta. Hoy es, digámoslo. Claro, no me hables de que la metáfora de una chica lobo como una persona trans, porque hablame de una persona trans, no de una muchacha lobo. Pero también siento que en esa, por suerte, soltura que ahora se puede tener de poder hablar de esos temas directamente, a veces se pierde un poco algunas riquezas de lo que había antes de la complejidad de cómo se planteaban algunos temas, había como una búsqueda del tesoro. A mí me parecía medio mágico eso. Se pierde un poco de realismo también, ¿no? Sí, se pierde un poco de realismo porque a veces se naturalizan cosas que uno amaría que fueran realmente así todo el tiempo, y la verdad que no. El contexto social te dice que no es así, la verdad. Entonces a veces decís, che, está buenísimo esto, pero es muy idealista, y siguen pasando un montón de temas sociales en este momento con los cuales tenemos que convivir y que están muy vinculados a discriminación y todos esos temas. Es el filtro Disney, tal vez, que puede ocurrir en las historietas de Marvel. Sí, digamos, yo creo que lo que ellos apelan es a una comunicación donde se trate de lograr una integración desde los personajes. Después podemos ser más críticos o menos críticos sobre igual, yo ahí, mi experiencia es que no hay tanto filtro de Disney en el cómic. La verdad que... Te dejan. Claro, por ejemplo, yo lo que hice fue escribir y casi lo que escribí casi pasó así intacto. Y no es que yo estoy pensando en un filtro Disney o que me hiciera una corrección. Sí. Pero vos sos un autor que perteneces al colectivo. Sí. El tema es cuando no son autores, digamos, no sé, igual es muy complejo el tema. No, yo creo que me refiero al filtro Disney como si fuera un filtro de Instagram donde a los cómics de superhéroes se los afectó de una forma que es interpretar el mundo de un modo Disney. No es que Disney te venga a decir, de esto podés escribir y de esto no en el filtro desde ese punto de vista, desde una censura, sino desde el punto de vista de Disney. Como que, el mundo es bellísimo, está todo bien, sí, te acepto como sos y nunca voy a tener ningún problema. Deshumanizás un poco la escritura. Yo creo que eso responde más como a un movimiento cultural más grande. Si hacemos un zoom out, lo que pasa es que nosotros que crecimos leyendo esa codificación, somos la generación que ahora accede a contar las historias. Entonces, yo por ejemplo hago esa lectura de lo que fue, de cómo leía las cosas yo y cómo me hubiera gustado leerlas, o cómo me hubiera gustado que se le comuniquen al resto. Concretamente el queer coding, la desventaja que tiene es que es opcional la lectura. Entonces podés tranquilamente elegir obviarla o elegir leer cualquier otra cosa. Entonces... No, y de hecho es disputable el queer coding además. Pues ese es el gran problema que tiene las lecturas que tienen algunos viejos lectores de historieta, como si nosotros no fuéramos viejos lectores de historieta. Lectores de hace mucho tiempo. Nosotros no existíamos supuestamente, pero digo, como el queer coding justamente es una codificación, te lo pueden disputar diciendo, no, sos vos queriendo leer eso. Que igual, así funciona la literatura. Vos interpretás lo que te da el autor y con eso construís tu realidad. Entonces, me parece que en sentido es súper válido también decir, bueno, perdón, si por algo leímos todos eso, es porque vimos eso, y después encima los autores lo confirman, no es que como, dicen, no hay declaraciones, dicen, sí, fue así, pero bueno, cada uno ve lo que quiere ver también, ¿no? Sí, y bueno, después las estrategias comunicacionales que elegimos ahora, y estamos como en una disputa de prueba y error, de ver qué es lo mejor para comunicar algunas cosas. Y por ejemplo, esos son tipos de estrategias que yo me he ido preguntando a lo largo del tiempo, como ¿solamente denunciamos o también
presentamos un imaginario de cómo podrían ser las cosas idealmente, que también está bueno porque hace falta ejercitar ese imaginario. Heartstopper. Sí. Claro, por Heartstopper ejemplo. fue una gran disputa entre nosotros y otros amigos, una gran charla, pero si lo pensás, poder imaginar un ideal de que ese tipo de situación pueda existir, es hermoso también pensarlo así. Sí, ¿no? es ¿Por qué una negarlo? fantasía Una fantasía total. hermosa también. No, digo. súper interesante, sí. No. Y bueno, entonces como creo que en tiempo real estamos todo el tiempo probando y verificando los resultados de algunas estrategias comunicacionales y ver cómo funcionan. Está buenísimo. La verdad es que con lo que vamos hablando, estamos descubriendo que X-Men tiene la novela, tiene la Hellfire Gala, un montón de personajes. ¿Qué les pasa a ustedes con el tema de la acción, de la ciencia ficción? ¿Cuánto lo disfrutan en X-Men? A mí me encanta. A mí lo que no me hace mucho el sistema con X-Men, lo que me expulsa cuando está en X-Men es el factor mágico. Como... Excalibur, por ejemplo. Claro, como no, se me hace cortocircuito no me funciona tanto. Y a mí no, porque mi personaje, uno de mis 5 personajes preferidos es Magic, Claro. de los X-Men. No, bueno, pero, no, mío también, pero todo el sistema, no sé, por algún motivo me funciona más el Limbo que Pero el Limbo es- Otherworld. ¿El Otherworld cuál es el O el Otherworld? Outworld, ¿cómo es? El mundo ese donde van los Excalibur recientes. Claro, el mundo mágico, como el mundo El de, inglés. de X-Men. místico. el de Merlín, vos Sí, decís, a mí me caga de embole ese mundo. No, a mí tampoco me gusta. No, sí, tenés razón. Sí, cuando se meten con el mito artúrico. Sí. A mí me cuesta un poco el mito artúrico porque ya tenés que estar con otro lore mezclado. No, a mí me gusta cuando hay magia porque ahí yo cruzo el tema mutante con el tema de las brujas, Ujú. con el tema de la visión de la bruja, como también como lo otro, lo diferente, lo que hay que atacar, lo reveo volcado en los mutantes también, como esa lectura. Tormenta es eso también, digamos, Sí, ¿no? total. La Sí, diosa. bueno, todo lo que dibujé de Resurrección de Magneto es un viaje recontramístico y Místico. esotérico. Eso sí. Esa es otra pregunta que te iba a hacer. Estábamos hablando de trabajar en los márgenes de la continuidad de X-Men, porque cuando Iceman, sí, ¿qué hace Iceman cuando no está con el resto del grupo? Por ahí te genera un poco más de libertad, Ujú. pero la resurrección de Magneto está en el centro de la corriente. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Y por ahí fue casi que tu primera experiencia en Marvel con algo que es realmente muy influyente en la continuidad. Y para mí fue un salto como mínimo de visibilidad, como saber que esto no es algo que va a leer un subsector del público de Marvel, sino que más de la mitad del público de Marvel va a leer esto, y sobre todo con el final de Rise of Powers, que... Igual bueno, para mí vos dijiste, trampolín es la gala, caíste en Magneto y el Es coso que el orden fue es ese. como muy zarpado. Cuando me llamaron para hacer páginas de Hellfire Gala, yo me lo tomé como hacer casting. Como levelapear mi laburo, todo lo que pudiera, para demostrar que quiero hacer más de esto y lo voy a hacer bien. Y al mismo tiempo me sucedió algo sinérgico, que es cuando noté o sea, yo amo mi trabajo, lo hago con constancia hace añares, pero cuando empecé a hacer las páginas de Hellfire Gala, me iba a dormir y me levantaba como con el doble de energía para hacer esa página. Y es algo que me conmueve porque es Sí, me doy como... cuenta. Nada, es como... Acá está pasando algo importante. Es como... lo que nos gusta del cómic de superhéroes es como que es esta mega historia que trasciende décadas, es más grande que todos nosotros. Sí. Entonces son los momentos donde yo como individuo estoy tocando ahí esa historia que me trasciende a mí. Y va a quedar. Y sucede algo medio mágico. Cuando alguien empiece a leer X-Men, diga, bueno, guía de lectura de X-Men, vas a estar Sí, total. en esa línea. Bueno, vamos a abrir un poco preguntas, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Seguimos charlando nosotros. Bien, bajar del escenario como un campeón. Sí. Buenas, mucho gusto. No leo mucho X-Men, pero te felicito por todo el laburo que pudiste llegar a hacer. Gracias. Y ahora voy a leer más. Orgullo argentino. Una pregunta. Viendo que llegué un poco tarde, llegué justo para la discusión del queer coding y todas esas cosas. Yo a veces siento, leyendo cómics por ahí, que hay que generalmente un cómic americano o yankee, tiene que hacer como un balance de acción porque siguen siendo cómics, y por ahí
si le digo independiente queda feo, pero es como que hay que hacer un balance entre eso, por ahí cuando quieren contar una historia más personal o eso. ¿Cómo lo medís como escritor? ¿Cuál es el momento de ser personal? ¿Cuál es el momento de la acción? ¿Cómo viene con la experiencia? Es que para mí en el cómic de superhéroes justo se da esta mezcla de que la gente habla mientras pelea y que tiene como... para mí lo divertido es encontrar esas dinámicas y hacerlas funcionar, que es algo completamente irreal, donde la gente está en una escena de acción teniendo una epifanía o compartiendo un momento recontra emocional. El momento flashback de Naruto. Tirando poderes, claro. Sí. Yo trato de no enroscarme con que esas cosas sean realistas. Si bien es lindo hacer también escenas más por fuera de la acción, que tengan un acento emotivo, también me gusta que sea completamente irreal y que las escenas de acción no sean solamente acción, sino que tengan como esos extras también que aporten a la historia. Otro buen lector de Alan Moore. Sí. Muy bien. Gracias. A vos, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Seguimos charlando nosotros los 5 minutos que nos quedan. Para resumir y para cerrar, ¿no? Esto de no leo mucho X-Men, pero ahora quiero empezar a leer. ¿Qué recomienda cada uno de ustedes? El Eternauta. No, ¿qué recomiendo? Me parece que ahora es un buen momento si se quieren sumar a leer X-Men, porque está empezando una nueva etapa, nueva, y están intentando de alguna manera captar nuevos lectores. También recomiendo en ese sentido, ¿Gale está en Uncanny X-Men? Sí, pero no arrancó todavía. Sale el mes que viene. El mes que viene arranca Uncanny X-Men, escrito por Gail Simone, una gran escritora, y el equipo que conforma a ese grupo, la mayoría están en la serie animada X-Men 97. Entonces me parece que está bueno, que es un buen puntapié inicial. No la leí todavía, no puedo recomendarla, pero Gail me gusta mucho. Gail, amante de Argentina. Gail nos ama. Fanática de Argentina. Gail Simone Legrand, en por el algún Twitter motivo. postea a Mirta Legrand, o sea, no tiene sentido, y pone cada tanto que quiere comer empanadas, o sea, síganla a Gail Simone porque es impresionante ella y la queremos mucho. Y fue la primera que le escuché decir que X-Men es un yojo. Claro. Increíble. Bueno, Sí. Bueno, Está bien. es que X-Men me parece que apunta a público yojo, me parece que va por ese lado. Igual es todo. Yo creo que aplica a los 4 centrales. O sea, tiene un montón de títulos. Sí. Yo no sé, depende de qué les guste. Si vienen de una lectura un poco más, vamos a decirlo compleja para simplificarlo, yo recomiendo mucho los New X-Men de Morrison. Me parece que también es un poco un tabula rasa para empezar. También los de Wedom y Cassaday me parece que también está muy comprimida esa saga, con lo cual si leen esos números no necesitan saber mucho más, porque aparte hace algo muy interesante Wedom, es que elige un cast muy chiquito de X-Men, son 6 personajes y duran toda la saga, termina la saga y ya está. No hay mucho. Me parece que en ese sentido hay muchas capsulitas que pueden leer, y yo siempre voy a decir que lean la saga de Dark Phoenix de Claremont de los 70, porque es un clásico de los superhéroes, y si la leen completa y les gusta, van a querer seguir leyendo mucho más X-Men. También hay otro factor que es si te gusta leer recopilaciones y historias enteras, o si te gusta vivir la experiencia de leer mes a mes. Porque, por ejemplo, cuando salió el comienzo de la era Krakoa, que era House of X y Powers of X, era súper complejo como... O sea, estabas leyendo una historia sobre una nación, miles de personajes que pues, yo por ahí conocía la mitad, pero estaba buenísima la experiencia de esperar la semana siguiente el próximo capítulo. Sí. Fue así como un evento que era como, no sé, como cuando estabas esperando el próximo Game of Thrones. Sí, tal cual. Sí, entonces, en si esa te gusta época, sí. esa manera de leer, ahora es el momento para leer los actuales. Y para empezar, u otra cosa que recomendás vos. No, yo también soy muy Morrison. Yo entré por ahí. Los X-Men de Bendis. Y los de Bendis están bien, también, ¿eh? Sí, los de Uncanny X-Men. All New X-Men y Uncanny X-Men en juntitas son 2 series que se arman bien. Se consigue esa acá en Argentina. New X-Men se consigue en castellano, no editada en Argentina. La de Krakoa se consigue recientemente editada en Argentina a buen precio. Sí. Así que para empezar, y cosas modernas, no estamos yéndonos. Lo más viejo es lo de Morrison, que empezó a comienzos de los 2000, así que... Y Dark Phoenix. Y Dark Phoenix. Pero ese es un clásico, es Sí, es como un clásico. el Don Quijote de los X-Men. Sí, es verdad. Yo no lo dije. ¿eh? Que tiene una remera, Pato, tiene una remera que la va a mostrar.
Es la remera de los números de Dark Phoenix Saga. Me gustan los X-Men, por eso estoy acá. Y hay disponibles en la convención, en el stand de Cápsula, remeras que dibujó Patricio de los X-Men. Así que las pueden ir a buscar, está acá a la vuelta el stand de Cápsula. Muchas gracias por la invitación. participar de esta charla. Gracias por venir. Gracias a los que estuvieron. Nos vemos a las 4. Vamos a hablar sobre manga hecho en Argentina.